Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Emir Rafael Paredes Yerbes, de la especialidad Pedagogía. Hoy te vengo a presentar sobre el tema problemas epistemológicos de la ciencia de la educación. A lo largo de este video explicaré 4 puntos importantes: el concepto de la teoría y filosofía de la educación, la epistemología de la educación, los estatus epidemiológicos de la pedagogía y finalmente la relación de epistemología y pedagogía. El propósito de aprender es que se construya un proceso educativo que fundamenta por qué es importante cuestionar algunos temas que se nos enseña. Para comenzar, hablemos de la teoría y filosofía de la educación. La teoría de la educación es el conjunto de ideas, principios y modelos que buscan explicar cómo ocurre el proceso educativo y cómo debe llevarse a cabo. Ayuda a responder preguntas como ¿qué es educar?, ¿para qué educamos? Y ¿qué métodos son más adecuados? Por otro lado, la filosofía de la educación va más profundo, analiza los fundamentos naturales y los fines de la educación y no solo describe, sino que reflexiona sobre el sentido de educar. Autores como Platon, Russell y Dewey han construido distintas versiones sobre qué significa tomar el ser humano y cuál debe ser el propósito de la escuela. En resumen, mientras la teoría organiza ideas para explicar y orientar la práctica de la filosofía, ofrece una base crítica sobre los valores, principios y finalidades de la educación. La epistemología es la rama de la filosofía que estudia el origen y la validez de los límites del consentimiento. Cuando la aplicamos a la educación, hablemos de epistemología de la educación. Este campo analiza qué tipo de conocimientos produce la educación, cómo se justifica ese conocimiento y qué métodos se utiliza. Y si puede considerarse una ciencia como bases propias. Un problema central es la interdisciplinaridad. La educación se nutre de la psicología, la sociología, la filosofía y la antropología, y hasta de la economía. Esta diversidad hace rica la disciplina, pero también genera debate. La educación tiene un objeto de estudio propio o depende exclusivamente de otras ciencias. Otro problema epistemológico importante, la relación entre teoría y práctica. Muchas veces la teoría educativa no se aplica en el aula o la práctica surge sin bases teóricas claras. Comprender cómo se conectan o cómo se separan la parte de análisis epistemológico. El estatus epistemológico de la pedagogía se refiere a la educación sobre su naturaleza como disciplina. A lo largo del tiempo se han propuesto varios enfoques. La pedagogía como arte. Se considera que educar depende de la sensibilidad y creatividad y la experiencia del docente en cómo aplica ese conocimiento y cómo lo enseña. Aquí la práctica tiene un peso fundamental. La pedagogía como técnica se centra en métodos, procedimientos y estrategias que funcionan y pueden repetirse buscando eficiencia y resultados mediables. La pedagogía como ciencia propone que la educación debe investigarse mediante métodos rigurosos, sistemáticos y variables. Aquí surgen áreas como la didáctica, la psicopedagogía o la investigación educativa. La pedagogía como autonomía. Algunos actores plantean que la pedagogía tiene un objeto propio, el fenómeno educativo, y por eso pone desarrollar teorías, métodos y conceptos específicos. Eso es diferente del status comiendo y ya les explica por qué el campo educativo a veces parece fragmentado. Hay enfoques más teóricos, otros más prácticos, otros más científicos y otros más humanistas. Y finalmente analicemos la relación entre la psicología y la pedagogía. La epistemología permite a la pedagogía examinar críticamente su propio conocimiento, preguntando si es válido, coherente, científico, explicativo o aplicable. Por ejemplo, la epistemología ayuda a identificar las teorías pedagógicas tienen fundamento y cuáles solo se repiten por tradición. Ayudar a evaluar los métodos educativos y deciden si están basados en evidencia o no. También permite aclarar los límites de la pedagogía que pueden explicar y que requiere apoyo de otras ciencias. Cuando pedagogía y epistemología se articulan, se fortalece nuestra práctica docente, porque no actuamos solo por costumbres, sino basados por fundamentos sólidos. Conclusión. Para cerrar, podemos decir que los problemas epistemológicos de las ciencias de la educación nos lleva a reflexionar sobre cómo construimos el conocimiento educativo y cuál es su legitimidad. La teoría de la filosofía, la pedagogía y la epistemología no son elementos aislados, sino parte de un mismo proceso. Comprender mejor la educación para mejorarla. Celebramos
integrar estas miradas podemos avanzar hacia prácticas docentes más críticas, fundamentales y coherentes con las necesidades actuales. Gracias por este video y es el mínimo demasiado corto. Lamento por ese tiempo, profe.